Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer este punto calado red en circular con agujas circulares. En la clase anterior vimos cómo tejer este mismo punto con agujas rectas, ida y vuelta. Voy a dejar link en la descripción de este video. Bueno, para tejer este punto en circular montamos la cantidad de puntos múltiplo de 3 más un punto para unir el círculo. Voy a seguir tejiendo la misma muestra. Aquí tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos a lo alto. Empezamos por la vuelta número 1. El marcador nos indica dónde empieza y finaliza la vuelta, pero vuelta número 1 es importante ver. En este caso voy a sacar este marcador porque tengo que tejer 3 puntos juntos. Miren, estos 3 puntos juntos, aquí va lazada. Después 3 puntos juntos, ven este punto central. Bueno, este punto tiene que quedar en el centro. Por eso aquí lo que voy a hacer es el marcador lo voy a pasar un punto antes, no importa. Y empezamos a tejer nuestro motivo. Vuelta número 1 sería 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Primero voy a cambiar la orientación de los puntos. Si ustedes tejen de otra forma, lo importante es que los puntos queden así abiertos sobre la aguja. Voy a tomar este punto segundo. Primer punto, paso por detrás, cruzamos 2 puntos y voy a tejer 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás y hacemos lazada. Y repito este motivo. Voy a cambiar la orientación de los puntos. Son estos 3 puntos. Tienen que quedar así abiertos. Voy a tomar este punto. Primer punto va por detrás. Y voy a tejer 3 puntos juntos al derecho. La idea es que este punto que está en el centro, que pasa, atraviesa todo el tejido, tiene que estar así en el centro, sin cruzar. Lazada y repito el motivo. 3 puntos juntos al derecho. Cambiamos de lugar, primer punto por detrás. Tejemos 3 puntos juntos al derecho y hacemos lazada. Y así voy a tejer hasta finalizar la vuelta. Miren, 3 puntos juntos, lazada, 3 puntos juntos, lazada. En la vuelta número 2 voy a tejer todos los puntos al derecho. Lazada también al derecho. En la vuelta número 3, miren, este punto que está al derecho, en esta vuelta número 3, tejemos al derecho. Y aquí donde está lazada, voy a sacar un punto más. Y el siguiente punto lo tejemos al derecho. Repito el motivo. Punto derecho. Voy a sacar de aquí un punto. Punto al derecho. Así tejemos hasta finalizar la vuelta número 3. Punto derecho. Y donde veo lazada, sacamos un punto. Punto al derecho. Y la vuelta número 4 tejemos con todos los puntos al derecho. Esta es la última vuelta del motivo. Vuelta número 5 tejemos igual que la número 1. Lo que sí que tienen que fijarse bien, aquí por ejemplo cuando van a tejer la vuelta número 5, fijarse bien que este punto central tiene que estar en el centro y tenemos que tejer estos 3 puntos juntos al derecho. Por eso voy a tener que pasar este marcador más para allá. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.